Por cierto, no es una medida excepcional la de la capital de España, son otras las ciudades que también presentan índices importantes de polución, como enseguida veremos. No sé si podemos retomar la comunicación. No. Enseguida estamos con Isa. Vamos a ver antes, en el siguiente reportaje, la serie de medidas que se toman y por qué en Madrid con motivo de la alta polución. ¿Cómo sabéis cuánta contaminación hay? ¿Se puede medir? Sí, claro que se puede medir. Aquí estamos en una estación de las 24 estaciones automáticas que tiene el Ayuntamiento de Madrid en su red. Y en esta estación, bueno, primero, como veis, hay dos entradas de muestra, por ahí entra el aire, una de ellas es para gases y otra es para partículas. Entonces, ese flujo de aire entra en un distribuidor de muestra y llega a unos analizadores. Enséñanos, Ángeles, cómo es una estación por dentro. Sí, una vez que la toma de muestras, el aire entra por esta toma de muestras para analizar partículas. En este equipo lo que medimos es partículas PM10 y partículas PM2,5. ¿Que es como polvillo en suspensión? Sí, son pequeñas partículas y en función de su tamaño afecta más o menos a la salud. Cuanto más pequeña es la partícula, mayor es su peligrosidad. Cada 20 segundos se recoge una muestra y se analiza. Y aquí vamos viendo el valor que se va registrando. Se comunica con el centro de control que tenemos en el ayuntamiento. Cada hora el centro de control automáticamente comunica con todas las estaciones y va integrando ese valor horario. Ese valor horario directamente va a la web. Es decir, que en la web podemos tener la información que se está recogiendo en las estaciones. ¿En tiempo real podemos ver la contaminación? Sí, en nuestra página web. Queda registrada la polución que al final respiramos todos. Estamos con el neumólogo Carlos Jiménez. Carlos es presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias por invitarme, un placer. Nos preocupa porque nos afecta a todos. ¿En qué medida el dióxido de nitrógeno es perjudicial para nuestro organismo? Pues digamos que el dióxido de nitrógeno lo que afecta fundamentalmente es a los bronquios, produciendo una inflamación de la mucosa bronquial, afecta también a la mucosa nasal, afecta también a las conjuntivas oculares y también a largo plazo puede llegar a afectar a los alveolos y producir enfisema y bronquitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso le quería preguntar, doctor, porque como digo nos afecta a cualquier ciudadano. No solamente en Madrid, hemos visto también, por ejemplo, índices de polución importantes esta mañana en Valencia. En definitiva, ¿cuáles son las enfermedades más recurrentes que se generan a partir de la inhalación constante de cantidades significativas de este gas, de este compuesto químico? Pues digamos que fundamentalmente es inflamación de la mucosa bronquial, lo cual es bronquitis, aguda o crónica. Parece también importante que pacientes asmáticos que están sometidos a la inhalación de dióxido de nitrógeno pueden desarrollar crisis asmáticas y también a largo plazo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Población de riesgo. Importante lo que está diciendo el doctor. Esos grupos de la ciudadanía que se pueden ver especialmente afectados por este tipo de problemas. ¿Cuáles son? Pues yo diría niños, ancianos, embarazadas y pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Estamos viendo, por cierto, en la información gráfica los efectos respiratorios. O sea, las reacciones que tenemos, por ejemplo, tos, opresión, falta de aire. Efectivamente. Son los síntomas más característicos. Estos son síntomas característicos de una bronquitis aguda o de una bronquitis también crónica. Las consecuencias pueden ser muy graves. Por ejemplo, efectos cardiovasculares tenemos aquí a la derecha. Fatiga, insuficiencia cardíaca, enfermedades de las arterias, inflamación vascular. En fin, que son secuelas realmente importantes para la salud. Sin duda, porque el monóxido de carbono, una de las sustancias que produce en una segunda fase el monóxido de carbono son pequeñas partículas de menos de 2,5 micras de diámetro que atraviesan fácilmente el alveolo y llegan a la sangre, y eso es lo que hace que se produzcan todos estos efectos cardiovasculares. Todo esto en definitiva por respirar el exceso de humo de los coches, para que nos entendamos, con riesgo de muerte prematura incluso por asma, enfisema, bronquitis, efectos en la función pulmonar, inflamación de las vías respiratorias. Esto ya son palabras mayores, doctor. Sí, sin duda. Eso es lo que yo les refería antes. Los pacientes asmáticos están sometidos a un grave riesgo, porque este monóxido de carbono puede hacer que se desencadenen crisis asmáticas y pueden ser graves, por supuesto. Y también otro grupo, riesgo de muerte prematura por enfermedad, las arterias coronarias, ritmos cardíacos anormales e insuficiencia cardíaca
congestiva. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? Bueno, pues digamos que cuando el corazón deja de funcionar bien, es incapaz de enviar toda la cantidad de sangre que se envía normalmente al cuerpo. Y eso hace que al no enviarse toda esa cantidad de sangre, pues se quede almacenada en los pulmones y se produzca una congestión pulmonar, y eso es un poco la segunda fase de la insuficiencia cardíaca congestiva. Humo de coche, humo del tabaco también, hay que decirlo. Sí, no, sin duda. El humo del tabaco también es una de las sustancias más tóxicas que hay, porque no solamente como en la contaminación ambiental hay dióxido de nitrógeno, en el humo del tabaco, además del dióxido de nitrógeno, hay monóxido de carbono, hay nicotina y hasta 4.500 sustancias tóxicas. Palabra de doctor, de una autoridad, presidente de la Sociedad Española de Neumología. Todo esto son, entiendo, que riesgos extremos, que estamos hablando de algo ya muy grave. Muy grave cuando la y no tan contaminación frecuente, ambiental es alta, cuando el sujeto está sometido a altos niveles de dióxido de nitrógeno durante mucho tiempo, pero bueno, en principio con unos altos niveles sí que síntomas como la tos, la falta de aire, la bronquitis crónica, la bronquitis aguda, pueden aparecer. Todos estos problemas pueden surgir a raíz de respirar el humo de los coches, por decirlo de forma popular. Isabel, que estará muy cerca de vehículos. Medidas restringidas hoy en la capital de España, en Madrid, contra la polución. ¿Qué alternativas tienen los madrileños para desplazarse hoy por la capital entonces? Pues la principal medida sería coger el transporte público, que se han reforzado 55 líneas de autobuses. Podemos coger también bicicletas eléctricas que tenemos y un coche eléctrico que siempre puede circular. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un coche eléctrico? Pues creo que se puede alquilar. Horacio, cuéntanos, ¿cómo puedo conseguir un coche eléctrico? Por supuesto, se puede alquilar. Hay 500 coches eléctricos que son a disposición de los ciudadanos de Madrid y que pueden circular claramente sin restricciones, especialmente en estos días que son un poco problemáticos, ¿no? Aunque eleváramos el nivel de alerta, podríamos usar un coche eléctrico. Cuéntanos cómo funcionan. ¿Podríamos usarlo hasta en los días pares e impares? Absolutamente. También cuando hay la aplicación, efectivamente, el protocolo 3, se puede circular siendo 100% eléctrico. El hecho es que no emite gases, entonces por eso puede circular. ¿Y cómo lo cogemos? A ver, enséñanos. ¿Cómo alquilamos un coche? Con nuestro móvil tengo la aplicación Car2Go, le doy, el coche está ahí, ¿no? Con este circulito rojo, le doy al alquilar, ya le pongo mi código PIN como el código de la tarjeta y me aparece, como se ve en la pantallita del coche, un código. Lo pongo y ya está. Puedo seleccionar mi account, mi cuenta, y sencillamente el coche se abre. Pero yo no tengo la llave. ¿Cómo nos vamos en el coche? Ahí está la llave dentro del coche. Muy sencillo. Lo abro. Arranca y a ver cómo funciona el coche eléctrico. Y aunque aumentaran las medidas... Tú vete arrancando, Horacio, por favor. Y aunque aumentaran las medidas restrictivas, con este coche podríamos circular siempre. Absolutamente. Y no hace ruido, entonces es importante también porque es eléctrico. Entonces, ahora ya está y puedo circular y puedo ir a mi reunión, a mi apuntamiento, ¿vale? Pues con estos coches podemos bajar la contaminación y poder circular todos bien. Muchas gracias, Isa. Menos humos en general, que es lo importante, y sobre todo si tiene que ver con la contaminación. Doctor Carlos Jiménez, neumólogo, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias por invitarme. Seguimos con más.